El año se acaba y voy a ponerle nota a cada uno de los fabricantes Android y voy a ir de menos a más, de lo que han suspendido, que solo suspende uno, hasta el que más nota ha sacado, y te voy a comentar por qué. Todo va a ser en base a mi experiencia personal con estos teléfonos que he probado este año, con estos fabricantes, pero luego también a raíz de la opinión de otros medios, porque hay teléfonos que no he podido probar, así que vamos con ello porque va a estar muy interesante. Oye, pues ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, uno de los últimos del año, y como estaréis viendo el setup va avanzando, ¿vale? Esto no es definitivo, a principios de 2023 yo creo que ya estará todo listo para que los vídeos salgan de más calidad, pero lo que nos incumbe hoy, el tema principal de este vídeo, es ponerle nota a los fabricantes Android en 2022, porque ha habido un poco de todo y he tenido la suerte de probar muchísimos teléfonos este año, de hecho más que nunca, así que te puedo contar de primera mano lo mejor y lo peor de los fabricantes en este año. Vamos a comenzar de menos nota a más nota, como te he dicho, y el primero va a ser Sony, que muy a mi pesar le voy a dar un suspenso, le voy a dar un 4,5. ¿Por qué? Pues lo hubiese dado aprobado, pero es que el listón está muy alto. Sony lo hace muy bien en sonido, lo hace muy bien en cámaras. De hecho, ya sabéis que tengo los auriculares de Sony, estoy grabando con una cámara de Sony, pero en los teléfonos hay algo que falla. Pese a que el teléfono que he probado este año, que es el Xperia 5 Mark IV, me gustó muchísimo, me gustó mucho la cámara, el tamaño, etcétera, pero sigo teniendo la sensación de que son teléfonos a los que les falta algo y que están demasiado enfocados a un nicho. Así que yo creo que deberían mejorar un poco de cara al año que viene, adaptarse un poco a los tiempos. Pero yo creo que si siguen así pueden ir por el buen camino, así que Sony, ponte las pilas porque no lo hacen mal, pero podría ser mejor. El siguiente fabricante es uno que me encanta, que lleva siendo mi favorito muchos años, bueno, que lo ha sido, mejor dicho. Hablamos de OnePlus y es una marca que ya sabéis que me encanta. He tenido el 6T, he tenido el 8T, he tenido el 9, he tenido muchos teléfonos, pero este año únicamente le voy a dar un 5, lo voy a probar por los pelos. ¿Por qué? Pues realmente no han sacado malos teléfonos. Si vemos el OnePlus 10 Pro, el OnePlus 10T, el Nord 2T, etcétera, son muy buenos teléfonos, pero realmente les ha faltado algo. Para empezar, la gama Nord me ha parecido mejor que la gama alta. Por ejemplo, el 10T hubo decisiones que no se entendían, como quitarle el alert slider, que nunca lo digo bien. Luego ha habido polémica con el software, sobre todo. De hecho, con Android 13 ya sabéis que la gente se ha enfadado porque va muy bien el software, pero se parece muchísimo a ColorOS. De hecho, es casi igual. Y por aquí te voy a dejar el vídeo de la actualización de Android 13 en el OnePlus 9, por ejemplo, para que le eches un vistazo y que veas a lo que me refiero. Así que OnePlus, que siempre se caracteriza por presumir de software, debería mejorar esto de cara a 2023, aunque ya hemos visto lo que va a pasar con la firma de cara al mercado que no sea chino. Pero bueno, yo sigo confiando en ellos, aunque este año no ha probado justo porque no ha estado mal, pero no ha sido su mejor año. Siguiente fabricante de la lista, vamos a hablar de Asus, uno de los fabricantes que más me ha sorprendido últimamente. De hecho, he probado el Zenfone 9 hace muy poquito y eso le sube la nota bastante a Asus. ¿Por qué? Porque posiblemente es el mejor teléfono pequeño del mercado, pequeño de verdad, porque bajamos de las 6 pulgadas. Un teléfono potente, un teléfono bonito, buena cámara, realmente muy equilibrado y me gustó muchísimo. Pero por otro lado tenemos una pega, y es que el catálogo de Asus es bastante escueto. Yo quiero ver cómo Asus se intenta animar en la gama media y demás, o incluso intenta hacer otras cosas en la gama alta con más tamaño de pantalla, como hicieron otros años, para ver de qué son capaces. Pero por otro lado, por ejemplo, tienen un software que me encanta, es prácticamente Android Stock, le añaden cositas, pero nada del otro mundo, nada que empañe la experiencia y al revés, aporta valor. Así que Asus, un 6, aprobado, puede ser mejor, y yo creo que para 2023 lo van a hacer muy bien. Vamos ya escalando poco a poco en el ranking, y el siguiente es un pez gordo, un fabricante bastante importante. Hablamos de Xiaomi, y aquí realmente me ha costado ponerle una nota porque ha habido cosas que me han gustado mucho y otras que no me han gustado nada. Al final le voy a poner un 6,5, 6,5 para Xiaomi. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la gama alta lo han hecho muy bien en cuanto a hardware. Los Xiaomi 12, 12 Pro me encantaron, me parecen de lo mejor en la gama alta, teléfonos muy bien fabricados, muy potentes, con muy buena fotografía, buena pantalla, etcétera. La gama Xiaomi 12T, que la he analizado también al completo, me parece muy buena alternativa para esos que quieran un gama alta, pero que esté por debajo de los gama premium. Eso sí, para mí el software lastra bastante la experiencia, y en un fabricante como Xiaomi, que quiere ser el mejor, necesitan ser los mejores también en software. Está bien MIUI 13, de hecho ha mejorado, pero sigue habiendo mucho bloatware, sigue habiendo algunos problemas, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos usuarios y muchos me dejáis comentarios por aquí. No sé qué opinaréis.
y por otro lado las actualizaciones han sido bastante lentas. MIUI 14 ha tardado en llegar, Android 13 está tardando en llegar, así que bueno, vamos a ver qué tal Xiaomi en 2023, pero yo no mejoraría tanto el hardware como el software, porque si quieres ser el mejor lo necesitas. El siguiente fabricante también repite nota, la comparte con Xiaomi 6,5 para Huawei. Huawei es una marca, ya sabéis, polémica por el tema de los servicios de Google, pero pese a que esto afecta a la nota que le he dado, evidentemente he querido un poco aislarlo porque lo quiero valorar como marca con el esfuerzo que están haciendo con el ecosistema. Por un lado tenemos teléfonos brutales en la gama alta, el P50 Pro, el Mate 50 Pro, etc. El P50 Pro yo lo probé y me encantó, me pareció una cámara brutal, y el Mate 50 Pro tiene también una cámara tremenda. Me gusta mucho el ecosistema, la relación que tienen entre los portátiles, las tablets. Este ecosistema de Harmony OS la verdad que funciona de manera fantástica. Y por otro lado tienen muy buenos wearables, tenemos buenos auriculares, buenos relojes. De hecho este año he analizado el GT3, he analizado portátiles como el MateBook X Pro. Muy buenos dispositivos. Eso sí, el problema que siguen lastrando son los servicios de Google. No es 100% recomendable porque para el público normal tener que pelearse con tiendas de aplicaciones externas y demás puede ser un poco rollo. ¿Hay maneras de solucionarlo? Sí. Pero para alguien que quiera comprarse un teléfono y empezar a usarlo directamente bien desde fuera de la caja, no es la mejor opción. Vamos a ver qué tal Huawei el año que viene. El siguiente fabricante no ha pasado siquiera por el canal porque me ha resultado imposible contactar con ellos, pero vamos a hablar de Vivo y le he dado una nota más o menos buena. Le voy a dar un 7. ¿Por qué? Pues porque por un lado no he podido probar nada, o sea, le voy a bajar la nota por la política de relación con los medios, no lo sé, no han tenido a bien prestarme nada, tampoco es que he recibido respuesta, así que yo os lo comento. Pero por otro lado hemos tenido un gama alta muy buena, el X80 Pro ha sido muy buen teléfono según los medios que lo han analizado, pero bueno, yo me fío de ellos porque son medios reputados. Tenemos un buen teléfono con muy buena cámara, es un gama alta, muy potente, buen software, etcétera. Lo único que he hecho en falta de Vivo y por eso no le he dado más notas es que quiero ver más apuestas en la gama alta, pero sobre todo quiero ver apuestas más serias en la gama media y sobre todo que aumenten su presencia en nuestro mercado, en especial en el español, porque quieren, en teoría, competir con otros fabricantes bastante poderosos. Vivo tiene mucho dinero, vamos a ver de qué son capaces en 2023, y si mejoran esto, tienen más presencia, la gente lo conoce mejor y mejoran lo presente, estoy seguro que 2023 va a ser un año muy interesante. Siguiente firma que me ha gustado también bastante y que comparte nota con Vivo. Vamos a hablar de Poco, que también le he dado un 7. Ya sabéis, la submarca de Xiaomi más enfocada a calidad-precio, más enfocada a teléfono barato con buenas prestaciones. Le he dado un 7. ¿Por qué? Pues porque lo que he probado este año, que no ha sido mucho porque es complicado también un poco contactar con ello, me ha gustado, en especial el Poco F4 GT, de hecho lo tengo ahí detrás y lo estoy usando como teléfono personal. Es la primera vez que utilizo un teléfono gaming como teléfono personal y me está gustando. Lo han hecho de lujo, en cuanto a potencia y demás no hay nada que ponerle como punto negativo porque lo hacen de lujo. En la gama media también son súper competentes, pero yo quiero ver más de Poco. Quiero ver, en primer lugar, que mejoren MIUI evidentemente, pero esto depende de Xiaomi, aunque en Poco tengo la sensación de que rinde mejor, no sé por qué, pero sobre todo quiero ver un gama alta, que me da igual que cueste 1.000, 1.200 euros, con lo mejor de Poco. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Aunque entiendo que no va a ser posible porque para eso ya está Xiaomi en la gama alta, pero vamos a ver qué tal, porque si quieren, por ejemplo, competir con Realme, pues a lo mejor tienen que sacar un súper teléfono gama alta, más barato. Vamos a ver qué hacen en 2023. Si mejoran lo que ya estaba, el año que viene van a tener muy buena nota. Nos quedan 3 fabricantes y ya llegaremos al podium, y curiosamente hay 2 que he dejado fuera del podium porque creo que no se lo han merecido. Pero antes vamos con Honor, que tampoco te puedo comentar mucho desde el punto de vista personal porque no he tenido la oportunidad de probar teléfonos este año. A Honor le he puesto un 7 porque podría haberle puesto más, pero exijo más de una marca que lo está haciendo muy bien, sobre todo en la gama alta, el Magic 4 Pro, el Honor 70, todos estos teléfonos están excelentes, son fantásticos. Pero para mí Honor necesita mejorar el software, no porque esté mal, sino porque se parece a esa capa de MUI del pasado. Es Magic UI, ya sé que se llama así, pero es prácticamente MUI, y yo para mí mejoraría un poco la interfaz y demás y la adaptaría un poquito más a los tiempos, más minimalista, etcétera. Y aparte quiero ver cómo invierten más en publicidad, están más presentes y todo esto. Nota conservadora la que le he dado a Honor, posiblemente se merezcan más, pero estoy muy expectante para ver lo que hacen en el próximo 2023. Y ahora vienen 2 peces gordos que se han quedado fuera de mi podio particular.
esto es una opinión personal evidentemente, pero que para mí son dos fabricantes con mucho dinero, mucho potencial y que pueden dar más. Y evidentemente esto es como exigirle al Barça o al Madrid que ganen títulos, deben ganarlo. El primero, Samsung. Samsung es un fabricante que nunca falla, pero este año yo le he dado un 7,5. Le tengo un poco que desde aquí enviar un mensaje de por qué es tan complicado contactar con ellos. No he tenido la oportunidad de contactar en todo el año y no será porque no lo he intentado. El resto de marcas son bastante más sencillas en este aspecto. Pero quitando esto, la gama alta de Samsung, los S22, han sido fantásticos, muy buenos teléfonos. Si bien posiblemente no serán los mejores del mercado, pero son teléfonos que cumplen en todo. Aparte, Samsung tiene un muy buen ecosistema, con relojes, con tablets, con ordenadores, que os voy a contar que no sepáis, es fabuloso. Pero para mí tienen que mejorar en dos cosas. Yo quiero que el año que viene vuelvan a ser los mejores en fotografía. Llevan años donde Oppo, Google, etcétera, los sobrepasa por la derecha y esto, pues, siendo Samsung, yo creo que les debería preocupar. Y por otro lado, quiero ver cómo mejoran en la gama media. Tienen buenos teléfonos en gama media, pero para mí, cuando recomiendo teléfonos más baratos, no es la primera opción que se me ocurre del mercado. Así que Samsung mejora esto porque el resto está muy bien y siendo un fabricante tan fabuloso como sois, pues debéis dar más para que yo os dé más nota y el resto de medios creo que coincidimos. No lo meteríamos en un top 3 este año. El siguiente fabricante me duele mucho no meterlo en el podium porque para mí es genial y posiblemente si me tuviese que comprar un teléfono sería de Oppo. Este es el siguiente fabricante y lo he empatado con Samsung. Le he dado un 7,5 también porque creo que ha pasado exactamente lo mismo que Samsung. Este año tienen una gama alta muy buena. Para mí el X5 Pro posiblemente sea el mejor teléfono de gama alta que te puedes comprar en Android, ¿vale? Quitando iPhone y demás. Tiene una cámara brutal, muy buena pantalla, muy buen software, muy buen rendimiento, el diseño es genial, se siente muy premium. Oppo tiene de lo mejor y me gustó mucho el X5 normal, casi que más recomendable que el Pro, porque por menos de 1.000 euros tenemos un teléfono absolutamente escandaloso, de lo mejor que te puedes comprar hoy en día. Pero por otro lado, hemos tenido decepciones, la gama media no me ha parecido especialmente buena y sobre todo la gama Reno 8 me ha decepcionado, especialmente el modelo normal. Pro no lo he llegado a probar, que creo que estará bastante bien, pero el Reno 8 me decepcionó bastante por lo que cuesta. Yo creo que cuando baje de precio estará muy bien. Pero, sin embargo, este año ha tenido muchas visitas el vídeo del Oppo Reno 6 Pro, que de hecho te voy a dejar por aquí porque es un teléfono que ha bajado mucho de precio y sigue siendo muy recomendable, pese a ser del año pasado. Así que Oppo, para tener una nota más alta y un sobresaliente y estar en el podio, necesitas mejorar en la gama media y en la gama media alta. Y sobre todo no confundirte, no creerte que eres el mejor, porque eres una marca que puedes dar mucho más, no seas conservador y danos lo mejor el año que viene, aunque repito, lo vienen haciendo muy bien. Y vamos ahora sí que sí, finalmente con el podium de estos mejores fabricantes del año 2022, que para mí han sido los que mejor lo han hecho, desde mi punto de vista humilde, desde un canal pequeñito, pero que ha probado bastantes teléfonos. Y el número 3, aunque está empatado con el 2, es para Motorola. Puesto número 3 para Motorola y le he dado un 8. Porque para mí Motorola este año ha resucitado entre los muertos. Estaba un poco perdido, ya sabéis, con estas gamas extrañas que sacaba. Pero este año la gama Edge 30 me ha flipado. Tanto el barato, el Neo, como el Fusion, como el Pro. Los he analizado los tres y me han gustado mucho. El Moto Edge 30 Pro me parece de los mejores teléfonos que comprar en 2022 si te quieres ahorrar dinero. Tiene algunas cositas mejorables, evidentemente, pero me parece un teléfono brutal. Sobre todo Motorola se caracteriza por un software de escándalo. Es que no sé qué palabra ponerle, porque es prácticamente Android puro, con algunos añadidos que aportan valor, con este Ready For, que es un sistema para escritorio. Motorola para mí sería uno de los fabricantes a comprar en 2022 y te lo digo en serio, prácticamente en la gama alta es muy buena opción y en la gama media también, así que genial. No le he dado más notas porque tienen margen de mejora, quiero ver gamas medias mejores y quiero ver qué son capaces de hacer en la gama alta en 2023, así que bravo Motorola porque te llevas el bronce. Puesto número 2, medalla de plata para un fabricante que comparte nota con Motorola y es Google. Y os estaréis preguntando ¿por qué Google está aquí en el número 2? Si tiene teléfonos muy buenos pero son claramente mejorables, etcétera. Bueno, yo me explico. Google es Google y lo va a seguir siendo para siempre. No esperéis que se comporte como Oppo, Samsung, etcétera. Pero para mí este año se han reafirmado en la gama alta. Los Pixel 7 y especialmente el 7 Pro es de los mejores teléfonos que te puedes comprar en 2022 y en 2023 posiblemente. Muy buenas cámaras, muy buen software, un rendimiento que está bien, un diseño original y pese a que tiene cosas mejorables, son teléfonos escandalosamente buenos. Te he dicho antes que el Fine X5 Pro es el mejor a comprar en la gama alta y te lo vuelvo a decir,
pero por precio de 1.100-1.200 euros. Si quieres gastarte menos y usar más la inteligencia, el Pixel 7 Pro es la compra del año para los que quieren sobre todo software y cámara en la gama alta. Muy buenas opciones. Y el Pixel 7 me ha flipado también, y el 6A me he quedado con ganas de probarlo también, pero pese a que le faltan cosas, muy buena alternativa en la gama media, y sé de amigos, colegas y demás que se lo han comprado y están muy contentos, sobre todo por el tamaño, la cámara y todo esto. Así que Google tiene mucho margen de mejora, pero para mí este año, como han dado un paso adelante y han mejorado lo que tenían que mejorar, se llevan un merecido 8, oye. Y ahora sí, vamos con la medalla de oro, con el primer puesto de mejor fabricante de 2022 para mí. Pero antes, te voy a pedir que en los comentarios me digas qué 3 fabricantes estarían en tu podio, cuáles son y por qué. Quiero aquí que intercambiemos opiniones para ver si coincidís conmigo. Y dicho esto, la medalla de oro, el primer puesto es para Realme. Realme, sí, 8,5 de nota para el fabricante chino, que para mí ahora mismo es el mejor fabricante de Android, no porque haga los mejores teléfonos carísimos que cumplen en todo, sino porque si miras gama por gama son los mejores en cuanto a calidad-precio, y lo que compras es una garantía segura, pero tienen algunos puntos oscuros que ahora te voy a comentar. En primer lugar, en todas las gamas, mucho equilibrio, ya te lo he comentado. La gama GT2 y GT2 Pro me encantó porque por alrededor de 700 euros tienes teléfonos de gama alta con muy buena cámara, que le faltan algunas cosas, pero es que por este precio son absolutamente increíbles. En la gama media, ¿qué te voy a comentar de los GT3 y GT3T, GT Neo 3T, mejor dicho, que ya me equivoco con los nombres? Fueron teléfonos que me encantaron, que apenas pude sacarle puntos negativos, y bueno, en fin, le podéis echar un vistazo a la review en el canal porque me fliparon. Son la compra por ese precio, de en torno a los 400-500 euros, está muy bien. Eso sí, hay una gama que no me gustó tanto, y es la gama Realme 9. El 9 Pro Plus me gustó bastante, pero el Realme 9 y el 9 Pro no son tan recomendables, así que yo le hubiese dado un sobresaliente a Realme, pero le he bajado la nota porque me parece que son mejorables en el ámbito de los 200-300 euros. Vamos a ver qué hacen en 2023 y si mejoran lo presente. El software también me gusta, es un software que funciona bien, que no tiene grandes alardes, pero que cumple, así que Realme, por el global de cómo lo han hecho en todos los precios, me parece la mejor marca de 2022, no porque tengan los mejores teléfonos en términos absolutos de gama alta, repito, sino porque en cualquier gama de precio vas a acertar prácticamente. Y hasta aquí este ranking de los mejores fabricantes Android de 2022. Este ha sido mi juicio, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero lo que sí es cierto es que este es el último vídeo del año 2022, que volveré en 2023, que vamos, si estás viendo esto el día que lo he publicado será en pocos días, con nuevos setup, etcétera, etcétera, y te voy a dar las gracias por haber estado este año 2022 conmigo en el canal, que hemos crecido más que nunca, que estamos llegando a más gente, que esto me permite mejorar el contenido y que en 2023 tendréis contenido de más calidad, porque mirad, me he comprado esto de aquí, ya os lo comentaré. Estoy mejorando el setup, o sea, estoy haciendo cosas para que tengáis vídeos mejores. Perdonad si no es el mejor audio, si no es el mejor formato, pero estoy un poco aquí de reformas. Y nada, mil gracias, nos vemos en 2023, feliz año y coméntame qué te ha parecido este ranking de mejores fabricantes. ¡Chao!